Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por acompañarme en este nuevo video que se relaciona con el video donde pues parece que hizo enojar a la periodista Carmen Aristegui. Y por órdenes, aquí no es una especulación, sino van a ver en su pantalla, por órdenes de Aristegui Noticias, mandaron a bajar este video que van a ver y voy a omitir o tapar las partes donde aparece Denise Dresser y la abogada Vanessa Rubio, porque no quiero que me dediquen otra vez otro strike, y si serían 2 strikes, a uno solo y desaparezco. Pero quiero presentarles el video o el audio o parte del video donde, pues decía yo, le dan paliza a Denise Dresser y parece que le molestó a Aristegui, y por órdenes de Aristegui Noticia bajaron, censuraron este video que van a ver parcialmente. ¿Gracias a qué? A la queja de Aristegui Noticias. Gracias por tu apoyo, gracias por los mensajes de apoyo. Te recomiendo, te pido que con tu manita le demos la vuelta al algoritmo de YouTube. Con tu manita, no te pido más, manita hacia arriba y le damos la vuelta al algoritmo, y parcialmente se va a ver el video o el segmento que hizo enojar a los de Aristegui Noticias, y ahí está en pantalla. Ellos no les gusta que se les critique, van a decir, no, es que es derecho de autor. Fueron minutitos, puse crestomatía para un análisis, pero ya sabemos que cuando le dan paliza o madrina, como dije en el video, a su amiga Denise Dresser, pues derecho de autor. Aquí parte del video, parcialmente lo verán. Adelante, por favor. Entonces, la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador, y ojo que Claudia Sheinbaum dijo en días pasados que esta reforma no va a ser prioritaria, es decir, no va a salir en los próximos meses. Las reformas prioritarias, lo ha dicho en incontables ocasiones, son las que tienen que ver con programas sociales y la reforma judicial, y seguramente la reforma a los órganos autónomos estará sujeta a estos foros de discusión, al igual que como hoy estamos viendo con la reforma judicial. Pero bueno, la propuesta es desaparecer 3 órganos autónomos, 1 centralizado y 4 descentralizados. Para no hacernos bolas y de todos modos poner la nota en los órganos que son más sensibles en términos de la reforma, voy a referirme únicamente a los 3 órganos autónomos que se propone desaparecer. 2 son reguladores, es la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por último, el INAI, que básicamente protege las funciones de transparencia y protección de datos personales. Aquí tenemos que decir, y creo que este es el error más común en el análisis que se hace del dictamen de la reforma, es que la desaparición del órgano no importa la desaparición de la función. La propuesta de reforma constitucional señala con absoluta precisión a qué dependencia van a ir a parar las funciones de cada uno de estos órganos. Por ejemplo, las facultades de la COFESE, de la Comisión de Competencia Económica, irán a la Secretaría de Economía. Las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones irán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Importante aclarar que la reforma constitucional no importa pasar al INE, a la Secretaría de Gobernación. Yo no sé de dónde ha salido esa conclusión, lo he visto en varios espacios de opinión. La propuesta de reforma de organismos constitucionalmente autónomos no prevé al INE. La propuesta de reforma electoral, también enviada al Congreso por Andrés Manuel el 5 de febrero, en su página 35 señala con absoluta claridad que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el nuevo nombre que se le quiere dar al INE, será un organismo público autónomo. 2, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco está en el banquillo, no hay una propuesta para desaparecerla. Y por último, la Coneval, la
el organismo al que hacía referencia Denise, que hoy, por cierto, no es autónomo, la propuesta es enviar sus funciones al INEGI. El INEGI también es un organismo autónomo y no se propone su modificación. Entonces, digamos que el Coneval, después de esta propuesta de reforma, queda mucho mejor parada. Dicho eso, hay órganos autónomos, que en mi opinión deben continuar siendo autónomos por la absoluta importancia de la función que realizan y porque su independencia, su autonomía del poder central, digamos, del Ejecutivo, es vital para su funcionamiento. Ahí yo pondría al INE, ahí yo pondría a la CNDH, ahí yo pondría al INEGI, al Banco de México. Ninguno de esos puede dejar de ser autónomo y ninguno de esos hoy está en la mira. El INAI, en mi opinión, por lo que hace las obligaciones de transparencia, yo considero que debería seguir siendo autónomo del poder central para garantizar su autonomía técnica y de función. Ojo que esto no implica que se quede como un organismo constitucionalmente autónomo. Hay otras formas, hay otras figuras jurídicas como los órganos descentralizados, como les mencionaba al inicio, el CONAPRED, que pueden garantizar que el organismo tenga funciones técnicas autónomas, un presupuesto autónomo, funcionarios autónomos, sin llegar nuevamente a esta pulverización del Estado mexicano, que fue finalmente en lo que terminamos con la proliferación de los órganos constitucionalmente autónomos a partir de los 90. Yo creo que el resto de las funciones sí pueden ser absorbidas por el aparato estatal de COFESE y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por último, añado un poco para salirnos de esta discusión caricaturizada entre democracia contra autoritarismo, porque francamente me parece pues que simplificamos demasiado la conversación cuando decimos que cualquiera que no defienda los órganos constitucionalmente autónomos pues está a favor del autoritarismo. Para ello, diría que lo que busca Andrés Manuel López Obrador con esta reforma es regresar a la visión original constitucional del Estado que consagraba la Constitución del 17 y aquella con la que él y lo que se llama la Cuarta Transformación comulga, un Estado fuerte que recupere las facultades estatales y que no estén pulverizadas en órganos constitucionalmente autónomos que, si bien han tenido buenos resultados en algunos aspectos, también en otros han fungido como grandes obstáculos para cumplir los objetivos del gobierno en turno en materia de política pública. Lo que busco es que el gobierno recupere las facultades que constitucionalmente le correspondían. Sí. Le rebato a Vanessa, haré una defensa hoy y siempre de órganos creados precisamente por la desconfianza en las mayorías. Creo que aún en democracias hay que tener desconfianza del poder que abusa y esas instituciones que hoy se busca absorber dentro del gobierno dominado por la 4T o instituciones que se busca de plano destruir o que el gobierno asuma sus funciones. Parecería que Vanessa no ha escuchado al presidente hablar sobre estas instituciones y no ha leído los predictámenes donde se plantean las razones por las cuales se eliminan, que cuestan demasiado, que no tienen orígenes democráticos legítimos, cuando todo eso es absolutamente falso. Y tratar de matizar esto diciendo que Sheinbaum no tiene estas reformas en su lista de prioridades, pero el presidente sí, y el presidente va con todo como está planteado en los predictámenes. Brevísimo, Vanessa, sobre este punto para pasar a Venezuela. No, yo no estoy matizando absolutamente nada. Me parece que estos dictámenes de reforma constitucional va a ir adelante. Solo estoy diciendo que no está en nuestro futuro cercano, no serán de las reformas que saldrán en septiembre y que seguramente existirán estos foros de discusión para que determinemos cuáles son los aspectos técnicos de autonomía que se deberá cuidar. Me llama la atención que parece que siempre la dicotomía es autoritarismo contra democracia. Llaman autoritario a un gobierno que ganó en las urnas el poder ejecutivo, el poder legislativo y por tanto podrá actuar. Llaman autoritario a un gobierno que busca recobrar funciones estatales de modo legítimo y que además fue perfectamente claro al momento de pedir el voto. La bifurcación de caminos que se hizo explícita en la pasada elección del 2 de junio fue transformación y con
elementos muy claros de cuáles iban a ser las transformaciones propuestas para el país en contra de la conservación de las instituciones como las proponía la Marea Rosa. Entonces a mí me parece perfectamente legítima la propuesta presidencial y que la continúe Claudia Sheinbaum. Sí, la defensa de los órganos constitucionales autónomos no es una defensa de la oposición ni de la Marea Rosa, es una defensa por parte de quienes saben para qué fueron creados, en qué momentos específicos fueron creados y qué derechos ciudadanos defienden. En esta discusión no he hecho la dicotomía democracia-autoritarismo, he hecho una defensa de instituciones autónomas del poder ejecutivo que se crearon precisamente para evitar abusos del poder ejecutivo y para darle competencia técnica a un Estado que no sabía manejar estos temas. ¿Tú crees que cualquiera puede ser regulador de telecomunicaciones? ¿Cualquiera puede ser regulador del tema energético? Y que estas funciones sean absorbidas por las secretarías en donde en este sexenio no se llevaron a cabo las funciones que ahora dicen que van a retomar de las organizaciones que pretenden destruir. Se elimina a la Comisión de Competencia, Vanessa, y dices, la Secretaría de Economía va a absorber sus funciones. ¿Qué sucedió en este gobierno? Se intentó desde el Poder Ejecutivo regular o contener de alguna manera a Carlos Slim o a cualquiera de los otros oligarcas. Por cierto, los dirigentes, los presidentes comisionados de la Comisión de Competencia casi siempre han acabado demandados por los oligarcas que hoy el Estado mexicano, bajo el dominio de la 4T, protege y se acurruca con ellos. Veamos la... Rápidamente, perdón. Quiero nada más comentar rápidamente los ojos de Vanessa Romero, que dice, Dios mío, lo que tengo que escuchar. Perdón por la interrupción, pero era momento de regrésenle al video y vean, diciendo, oh Dios mío, lo que tengo que aguantar a esta señora. Ya no interrumpo más. Y adelante. Las cifras. Larrea y Carlos Slim, su fortuna aumentó en 70% en los últimos 4 años, precisamente por la debilidad regulatoria del Estado mexicano. Habría que fortalecer a la Comisión de Competencia, no trasladarla a una Secretaría de Economía, donde simplemente la falta de voluntad regulatoria del presidente y de la presidenta va a quedar de manifiesto. Por eso insisto, quienes van a acabar dañados por la eliminación de estas instituciones son los consumidores y los ciudadanos. Y los grandes beneficiarios van a ser los miembros del partido oficial, los cuates del partido oficial, los cuates del capitalismo de cuates que están celebrando los predictámenes que se han presentado. Vanessa, ¿cambiamos de tema o cerramos con este? A ver, rapidísimo, no me tomo mucho tiempo. Yo creo que no es un argumento válido o muy útil decir que algo nos costó mucho trabajo o que nos sirvió en algún momento o en algún contexto histórico. No hay que demostrar que hoy funciona. Pues no lo he dicho hoy. Perdón, me parece que todos los ejemplos que has dado respecto al funcionamiento en el pasado de los órganos autónomos no nos justifican por qué hoy siguen siendo funcionales. Creo que hay que analizarlos en términos técnicos para ver si hoy nos funcionan, a quién funcionan y si será mejor con la nueva la nueva propuesta. A ver, y un elemento adicional, tú señalas para decir cuáles son todos los perdedores de esta reforma constitucional. Se piensa que la desaparición de los autónomos importa de nuevo la desaparición de la función. Eso no es cierto. Yo me pregunto, y deberíamos todos preguntarnos, si necesitamos un órgano constitucionalmente autónomo para proteger absolutamente todos los derechos que nos parecen relevantes. Necesitamos que la Conagua sea autónoma para funcionar, que el Infonavit sea autónomo para que se nos garantice el derecho a la vivienda. Por eso no son autónomos. Exacto.
Vanessa. Porque los, porque los organismos autónomos protegen derechos fundamentales, fueron creados para eso, porque los derechos fundamentales eran pisoteados por autoridades que ejercían su poder mayoritario de forma arbitraria y discrecional, en conjunción con sus aliados dentro de el sistema oligárquico mexicano. Educación no es un derecho fundamental y la vivienda no es un derecho fundamental y la salud no es un derecho fundamental. Entonces vamos a hacer todos los órganos que protegen esos derechos autónomos, la SEP, el Infonavit, la Secretaría de Salud. Lo que a mí me parece es que la oposición, como no le gusta el gobierno que ganó en las urnas el 2 de junio, lo que pretende hacer que se perpetúe es un gobierno paralelo, que es precisamente ese, el que existe a partir de los órganos autónomos, gobiernos paralelos. Y me preguntas ahora si se intentó en esta administración disminuir desde el poder ejecutivo el poder de Slim o el capitalismo de cuates, y mi respuesta es no, y esas funciones hoy en esta administración están dentro de la COFECE. Ahí está lo que no le gustó a Aristegui Noticias, a Carmen Aristegui y su equipo, no les gustó. Y repito, reciben mucho dinero del gobierno, dinero público. Y al recibir dinero público, pues no deberían tener la desfachatez de reclamar derecho de autor cuando lo que producen en Aristegui Noticias está parcialmente subsidiado con dinero de todos los mexicanos. Esa es la doble moral de Aristegui Noticias. Por un lado, extiende la mano para que le den dinero público. Por otra mano, pega, pero por otra mano, censura. Esa es Aristegui Noticias, que desde hace tiempo la he denunciado por ser una periodista de doble moral, de dos caras. Gracias por tu preferencia. Te recomiendo este video. Te recomiendo que le des clic suscripción y nos vemos en el próximo video.